Así que bueno, la semana pasada, sí, habíamos empezado a hablar, como fue la primera clase, un poco de esta fusión y unión de conceptos que hacen a esta materia, ¿sí? Porque esta es una materia muy compleja en relación a todo lo que intenta abarcar, ¿sí? Esta materia que es diseño de información conceptual, en su nombre solito, ya aúna un montón de disciplinas y un montón de conceptos que hay que conocer y tener en cuenta para empezar a transitarla. Entonces, un poco la idea de la semana pasada había sido esa, ¿sí? Que empezáramos como a relacionarnos con estos conceptos de qué es la información, qué es el diseño, qué es entonces el diseño de información y cómo este proceso de diseño de información estaba comprendido en el proceso de la comunicación, ¿sí? Y dentro del proceso de la comunicación, la pata que a nosotros nos interesa desarrollar es la de la comunicación visual, ¿sí? Que es la que vamos a ir entendiendo y desarrollando clase a clase. Bien, la idea de la clase de hoy obviamente es seguir desarrollando un poco esta idea, este vínculo estrecho del diseño con la comunicación y la comunicación visual, pero empezando a entender un poquito los objetivos de la comunicación, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo que se conoce como los modelos de comunicación. Y acá abro un paréntesis. Los modelos de comunicación, entendiéndolos en el énfasis que va a tener esta comunicación, ¿sí? Porque después hay otro estudio de modelos de comunicación, que es el que estudia los modelos estructurales de la comunicación, ¿sí? De cómo se fueron dando a lo largo de la historia. Ese estudio de modelos de la comunicación no nos compete a nosotros en esta materia, pero para que sepan que por ahí van a escuchar hablar de modelos de comunicación de dos formas diferentes, ¿sí? Entonces, hoy vamos a adentrarnos en esta cuestión que hace a la comunicación teniendo en cuenta cuáles van a ser los objetivos de mi comunicación. Y una vez que yo entienda cuáles son los objetivos de la comunicación, cómo son aplicables estos objetivos a la comunicación visual y por ende al diseño, ¿sí? Esto a mí me va a dar pie para que la semana que viene hablemos de funciones del lenguaje, ¿sí? Que las funciones del lenguaje son el conocimiento que a ustedes les van a tomar conciencia de qué tipo de código usar según los objetivos que ustedes tengan con una pieza de comunicación determinada. ¿Sí? Esto les abre un poco el abanico en relación a lo que va a ser esta clase y la clase siguiente. Con esto vamos a hacer el primer trabajo práctico, ¿sí? Con este contenido que vamos a terminar de ver la semana que viene. ¿Sí? Que todavía lo estoy pensando, lo estoy terminando de pensar, pero para que sepan que después de la semana que viene ya van a tener el primer trabajo práctico conceptual, ¿sí? Este primer trabajo como para empezar a empaparnos de los contenidos, de los conocimientos y empezar como a poner en práctica la creatividad, ¿sí? Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver un video después al final de la clase, como les dije a los que se sumaron recién. Bien. Juegazo. Ah, sí. Recuerden que mientras estoy compartiendo no les veo, tampoco veo el chat, ¿sí? Entonces, si tienen que hacer algún comentario, ya sea pregunta o algo que quieran aportar a lo que se está diciendo o cualquier cosa que quieran decir, o habilitan el micrófono directamente o
levantan la mano que suena el sonidito y yo ahí les dejo hablar, ¿sí? Pero en el mientras tanto no los veo y tampoco los leo. Esperen que voy a volver a corroborar, esto está bien, listo, bien. Bueno, portada. Entonces, les decía, vamos a ver hoy los modelos de comunicación, ¿sí? Los diferentes modelos de comunicación que existen en relación a el énfasis que se ponga en aquello que se quiere comunicar. Son 4 los modelos de comunicación, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno, entendiéndolo y viendo algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de aplicación visual de esto. Primero tenemos el modelo de comunicación que pone énfasis en la transmisión de información. El segundo es el que pone énfasis en los efectos. El tercero pone el énfasis en los procesos intersubjetivos, es decir, entre sujetos. Y el cuarto es el que pone énfasis en los procesos culturales. Bien, bueno, vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Y viendo algunas cuestiones que tienen que ver con cada uno, ¿sí? Bueno, el primero, que es el modelo de comunicación que pone énfasis en la transmisión de información, ¿sí? A ver, nosotros ya habíamos visto la semana pasada, por eso tenía la clase acá 1, que la comunicación es un proceso que de alguna manera cumple con esta lógica, ¿no? Emisor, el emisor tiene un mensaje, ese mensaje está escrito o dicho o dibujado o lo que sea en base a un código. Este código tiene que ser algo establecido culturalmente, ¿sí? en el contexto en el que se esté desarrollando este mensaje. Este mensaje con este código determinado va a viajar a través de un canal y va a llegar al receptor. El receptor va a recepcionar ese mensaje, lo va a leer, lo va a escuchar, lo va a ver, sea cual sea el tipo de mensaje que le esté llegando. Y este mensaje que el receptor llegó va a, digamos, interferir de alguna manera en su conducta, en su aquí y ahora, y va a generar una respuesta. Esa respuesta va a tener diferentes, va a ser de diferentes índoles, ¿sí? La respuesta puede ser directamente darle una respuesta a una pregunta que este emisor le hizo o acatar alguna orden que este emisor le dio, ¿sí? O verse involucrado en una actividad a partir del mensaje que recibió del receptor, ¿sí? Por ejemplo, el emisor le manda a este receptor el póster de una película, entonces el receptor dice, che, qué copada esta película, me interesa, y al día siguiente va al cine, compra entradas y va a ver esa película, ¿sí? Bueno, de cualquier manera, siempre en la comunicación se genera algo que se conoce como feedback, que es esta idea de la acción-reacción, ¿sí? Que genera la comunicación. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque cuando estamos viendo ahora este primer modelo de comunicación que habla de un modelo lineal, en la práctica humana esto es casi imposible, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué hablamos de este modo de comunicación de forma lineal, pero de alguna u otra manera, en la conducta humana, repito, esto es imposible. Que haya un emisor, un mensaje y un receptor y ahí termine la comunicación, no se puede dar salvo entre máquinas, ¿sí?
no es algo posible de pensar en, repito, en la interacción humana. ¿Por qué existe y por qué se lo explica de esta manera? Porque lo que se intenta entender es la función de la comunicación, en realidad, ¿sí? Por más que el receptor siempre va a tener cierto feedback con eso que está recepcionando, en este modelo, en este modo de comunicación, la función, ¿sí?, tiene como principal protagonista al emisor. Y el receptor, por más que vaya a tener una interacción de alguna u otra manera, se mantiene mucho más pasivo que en el resto de los modelos de comunicación que vamos a ver más adelante, ¿sí? Por eso habla de una relación vertical y unidireccional, porque estamos ante un modelo de comunicación en donde, si bien por naturaleza humana el receptor va a interactuar de alguna manera con eso que está recibiendo, no tiene la posibilidad, llamémosle, de vincularse directamente con ese emisor, ¿sí? Como, esto lo aclaro como para que se entienda, porque es importante entender que en la conducta humana es casi imposible que se dé una cuestión lineal, ¿sí? Una pasividad total y absoluta por parte del receptor. ¿Bien? Bueno. Ahora que más o menos empezamos como a entender este primer modelo de comunicación, ¿sí? A ver, ¿por qué dice que el emisor es el que tiene el saber legítimo del contenido del mensaje? Porque justamente es un modelo de comunicación que está poniendo principal énfasis en algo que el emisor tiene para decir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como el emisor es el que tiene el saber legítimo, el receptor solo se va a limitar a decodificar esa información que le está llegando, a leerla, a escucharla, a mirarla, ¿sí? Sí, Por eso dice que el receptor es pasivo y el exacto, emisor protagonista. exacto, exacto. La semana que viene, cuando veamos funciones del lenguaje, como les había anticipado anteriormente, vamos a empezar a ver como qué tipo de funciones del lenguaje se vinculan con cada uno de los modelos de comunicación. Y también vamos a ver, esto ya lo vamos a empezar a ver hoy, que hay convivencia entre los modelos de comunicación. ¿Qué significa esto? Que cuando yo creo una pieza de diseño, por ejemplo, probablemente esté utilizando más de un modelo de comunicación porque hay uno que es prácticamente imposible de evitar y además esté utilizando seguramente más de una función del lenguaje, ¿sí? En relación a lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces, son contenidos, todos estos conceptos, que cuando los llevamos a la práctica van a tener convivencia entre sí. ¿Sí? Esto también me parece importante aclararlo, porque a veces cuando uno empieza a que es lo que nos importa a nosotros, a proyectar los contenidos de forma visual, cree que es una cosa o la otra, y no. De vuelta, en las prácticas humanas, en general, nunca es una cosa o la otra. Siempre hay una vinculación cruzada entre todo. Bien. Entonces, yendo a cómo se aplica este modelo de comunicación al diseño de comunicación visual, bien, es la creación de diseños claros y precisos que transmiten la información de manera efectiva. Es decir, yo tengo una información de algo
Ahora podemos pensar entre todos, si quieren, algunos ejemplos. Tengo una información sobre algo y yo lo único que quiero hacer con esa información es dársela a conocer al receptor, decirle, bueno, mira, esto. Ahora, dentro de lo que es la comunicación visual, para que esa información llegue a ese receptor y ese receptor se interese por esa información que yo tengo como emisora, tengo que hacer que ese diseño sea legible y fácil de entender, ¿sí? Porque si yo le pongo enfrente cualquier cosa o algo escrito en un idioma que no entiende o con palabras que no se llegan a leer, probablemente ese receptor ni siquiera llegue a leer el mensaje que yo tengo para darle. ¿Bien? Bueno, acá dice como ejemplo, les puse un cartel informativo que proporciona información clara y concisa sobre un evento o una promoción. Bien, a ver, piensen de repente como les decía antes, ¿sí? Voy a hacer un evento, supónganse, voy a estrenar una película y quiero que ustedes vayan a ver mi película. Entonces yo les mando, por ejemplo, al grupo de WhatsApp, les comparto un flyer o un póster de esta película que estoy por estrenar. ¿Bien? Mi objetivo con esa comunicación que yo les estoy dando es que ustedes tengan información sobre esa película, qué día y en dónde se va a transmitir y a qué hora. ¿Sí? Nada más. Entonces, ustedes van a recepcionar ese mensaje y obviamente que hay un contenido que se relaciona con el modelo que vamos a ver ahora siguiendo a que tiene que ver con esta reacción que yo quiero generar en ustedes, que es que ustedes se interesen por eso, les llame la atención, porque es de fácil acceso para ustedes, y que la información esté clara y sea concisa. Bueno, mira, hay una película, ¿cuándo? Mañana, 21 de marzo, a las 4 de la tarde en la Universidad Provincial de Seiza. Se proyecta esta película. Si ustedes entienden eso, ya está, mi diseño funcionó. ¿Sí? Porque ustedes no tienen dudas respecto de lo que se está comunicando. Otro ejemplo son las infografías. Así que vamos a hablar un montón sobre las infografías en esta materia, pero otro ejemplo de un modelo de comunicación que pone énfasis en la información sería una infografía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente una infografía es una representación visual, como estamos viendo en pantalla, de algo, de lo que quiera. Yo puedo hacer una infografía prácticamente sobre cualquier cosa, ¿sí? Bueno, en el ejemplo que les estoy poniendo, que acá se ve medio chiquitito, o sea, no se llega a leer, pero porque está chiquitita la imagen, es una infografía sobre la historia del cine, sus comienzos, ¿sí? Entonces, tiene como, en palabras más grandes, obviamente el título, para saber de qué estamos hablando. Eso es importantísimo. Siempre que nosotros hagamos una pieza gráfica, el título tiene que ser la parte que más destaque. Porque si yo veo automáticamente esto, lo primero que veo es historia del cine. A partir de que yo veo historia del cine, ya sé si esta infografía me interesa o no me interesa. Si yo estoy interesada en cuestiones que tienen que ver con el arte cinematográfico, probablemente me frene y me detenga a leer esta infografía, que seguramente me nutra de información, ¿sí?, que no tenía o que por ahí tenía, pero no sé, quiero refrescar dichos datos, ¿sí? ¿Y por qué la infografía forma parte del modelo de comunicación que pone énfasis en la información? Porque como receptores solamente vamos a absorber este contenido que nos está dando este emisor
pero no vamos a hacer nada, o sea, no nos va a modificar nuestro accionar de forma inmediata, ¿sí? Simplemente nos está dando una información con la que nosotros después veremos qué hacemos, pero no genera una reacción inmediata, ¿se entiende? Este punto. Sí, pero... Bien. Perfecto. A ver, obviamente que como diseñadores de información o como diseñadores gráficos o como diseñadores de comunicación visual, algo que siempre vamos a tener que tener en cuenta es hacer la creación de piezas que sean lo suficientemente llamativas y funcionales para aquello que fueron pensadas. ¿Sí? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, que las piezas de diseño de información tienen como principal objetivo llamar la atención, pero además de llamar la atención, tienen que ser funcionales. ¿Funcionales a qué? A un objetivo claro en relación a dónde se vayan a incorporar este tipo de piezas. ¿Sí? ¿Dónde puedo poner esta infografía? Bueno, puede ser un apartado impreso en un museo, por ejemplo. ¿Sí? Yo estoy yendo a un museo sobre la historia del cine y en una de las salas puedo tener esta infografía impresa como en una gigantografía o tipo un banner para captar la atención y que se detengan a leer y que en poquitos párrafos, en poquito contenido de texto y mucho gráfico, nutrir al receptor con esta información determinada. ¿Bien? Bueno, sigamos. En segundo lugar, tenemos la comunicación que pone el énfasis en los efectos. Nosotros como diseñadores de información, es decir, en el contexto de esta materia, este es el modelo de comunicación que más vamos a tener que prestarle atención, ¿sí? Es como el más importante para nosotros y nosotras. Obviamente que el primero también, porque justamente nosotros vamos a diseñar información, o sea, nuestra materia se trata sobre llevar al apartado visual información. Pero, ¿por qué les digo que este modelo de comunicación es como el más importante? Porque tiene dentro de sí la herramienta más importante de cualquier comunicador, que es la persuasión. Bien, bueno, ¿qué es persuadir? ¿Alguien está como, conoce el concepto de persuasión? ¿Sabe de qué hablo cuando se habla de persuasión? ¿O nunca lo escucharon? Puede ser. Como convencer al profe. Sí, convencer, pues sí, convencer está bien, puede ser. A ver, algo más. Influenciar. En realidad, esa me gusta más. Influenciar. Ahora les voy a decir por qué no, o sea, por qué la palabra convencer se asocia a la persuasión, pero no es directamente lo mismo, ¿sí? Porque la palabra convencer tiene una connotación un poco más negativa, si la quisiéramos pensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero convencer a alguien, quiero hacer que esa persona se convenza de que lo que creía estaba mal y pase a creer que lo que yo le estoy diciendo está bien, ¿sí? Entonces, se asocia la... Es como convencer a una persona mediante argumentos que uno le va planteando. Bien,
eso está un Una poco... forma de manipulación también puede ser. Bueno, es que la palabra convencer va muy asociada a la manipulación. Y la persuasión no necesariamente está vinculada a la manipulación, ¿sí? Obviamente, yo puedo usar técnicas persuasivas para manipular. Sí, obvio. De hecho, hay muchos políticos que lo hacen, hubieron muchos movimientos históricos que usaron herramientas de persuasión para manipular masas o para manipular a distintos sectores. Pero la persuasión tiene que ver con generar cierta reacción en el receptor en vinculación al objetivo de mi mensaje, ¿sí? Pero que esa reacción no tiene que estar vinculada necesariamente con un cambio en su ideología o en su pensamiento, ¿sí? Simplemente yo tengo que generar una respuesta, ¿sí?, positiva en relación a los objetivos de mi mensaje. ¿Cuál es, en términos visuales, los que más utilizan la persuasión? Los publicistas, ¿sí? La publicidad. La publicidad es 100% persuasión, porque justamente busca influenciar al receptor de que compre un producto o una marca y no compre otra, ¿sí? Es decirle al receptor, mirá, yo tengo esto, o mirá, yo te ofrezco esto, y lo que voy a querer es que el receptor se interese por eso que yo le estoy ofreciendo, ¿sí? ¿Por qué digo que este modelo de comunicación es el más importante? Porque en general, porque la naturaleza humana así lo implica, digamos, es muy difícil comunicar sin persuadir, incluso cuando estamos utilizando el modelo de comunicación que pone énfasis en la información, ¿sí? La persuasión es un ingrediente que prácticamente va a estar siempre vinculada a nuestras piezas gráficas. ¿Por qué? Porque por más que yo solo quiera, por ejemplo, con la infografía de historia del cine, que el receptor se lleve solamente esa información que yo le estoy ofreciendo, necesito persuadirlo para que se interese en mi pieza. Necesito hacer que mi pieza gráfica, que mi infografía, le llame la atención. Y acá volvemos a lo que les había dicho al principio, que por eso también es muy difícil concebir en las relaciones humanas a la comunicación como un modelo meramente lineal, ¿sí? Porque si el receptor no se interesa por el mensaje del emisor, porque por ahí el emisor no fue lo suficientemente hábil en el armado de la infografía, por ejemplo, y el receptor pasa por al lado de esa infografía y pasa de largo, ahí el receptor está siendo un sujeto activo, no pasivo, porque está pudiendo decidir si algo le llama la atención o no. Bien, por eso les digo que este mundillo de la comunicación es complejo y que está estrechamente vinculado entre sí y es muy difícil pensarlo como en elementos individuales, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, acá hay como condimentitos, digamos, que hacen a esta idea de los efectos, que bueno, aparece una respuesta del receptor, por lo tanto se genera el feedback. La respuesta es una comprobación del efecto del mensaje. Yo te propongo esta publicidad, si vos la ves y vas a comprar,
ese producto, significa que la publicidad funcionó. O si yo te doy este flyer o este póster de película y vos te interesás por mi película y me compras una entrada, es que funcionó. Digamos, cualquier respuesta que dé una comprobación. Sería como que funcionó la estimila publicitaria que ellos utilizaron en el tema. Exacto. Funcionó la persuasión, digamos. Funcionó, claro. Perdón. Funcionó influir al receptor y modificar su accionar. ¿Sí? Esto, digamos, es esta clase que ahora se está grabando bien, o por lo menos lo que tiene que ver con las diapositivas, traten de repasarla para la semana que viene, porque van a ver que vamos a volver a tocar muchos de estos temas cuando veamos funciones del lenguaje. Cuando veamos funciones del lenguaje, todos estos modelos de comunicación van a ver que van a empezar a tomar incluso como mucha más proyección a lo que son los efectos prácticos. Y es como que van a empezar a decir, para hacer esto puedo utilizar esto y escribirlo de esta manera o mostrarlo de esta manera. Entonces, para la semana que viene, traten de estos conceptos que estamos desarrollando hoy, tenerlos frescos, ¿sí? Bueno, y obviamente que la comunicación es positiva si el receptor acata la propuesta y negativa si la rechaza. Bien, y esto va a ser, y este último ítem, en realidad, repito, es imprescindible en todos los tipos de comunicación que hagamos. Bien, porque, repito, es muy difícil ligarse de la parte persuasiva cuando yo estoy comunicando algo. Bueno, entonces el diseño visual busca generar una respuesta emocional en el receptor. ¿Por qué una respuesta emocional? Porque justamente cuando yo utilizo este modelo de comunicación poniendo énfasis en el efecto, lo que quiero es modificar la conducta del receptor de alguna manera, ¿no? Modificar la conducta en el sentido de el receptor estaba haciendo algo y yo le pongo algo en el medio y ahora el receptor tiene ganas de hacer otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, ir a ver una película o comprarse una Coca-Cola o ir a comer una hamburguesa a McDonald's. Sí, también. Profe, sería como un mensaje subliminal, algo así. Sí, lo de los mensajes subliminales en realidad es más como una función dentro de las posibilidades que vos tenés a la hora de crear una pieza. ¿Sí? Vos podés hacer piezas que no tengan mensajes subliminales, que sean más bien directas, digamos. O sea, lo de lo subliminal es más como un recurso que como algo que esté siempre presente. Sí, no sé quién está levantando la mano, pero adelante. Bueno, sí, también hay que ver qué es lo que buscamos, ¿no? Como decía en las películas, si es una de terror, romántica, igual que con la ropa, también hay que ver a quién va dirigido también. Obvio. Por eso retomo un concepto del que les hablé la semana pasada y que va a estar siempre presente, siempre. Ustedes tengan en cuenta que las clases nuestras son clases tipo rompecabezas, ¿no? Lo que vimos la semana pasada se va a juntar con lo que vemos hoy y se va a juntar con lo que vemos la semana que viene, pero es todo como un caminito en conjunto, ¿sí? Por ahí yo hoy no les traigo este concepto, pero si ya lo dije la semana pasada, se arrastra a que también está incluido, que es el público objetivo. Nosotros vamos a comunicar, nosotros vamos a diseñar para la gente. Esa gente es un público objetivo al que yo le voy a tener que estudiar sus necesidades, estudiar sus intereses y entender cómo funciona ese contexto, ¿sí?
Porque, repito, cuando nosotros entremos a la parte de elementos visuales, pura y exclusivamente hablando de elementos visuales, vamos a empezar a hacer como el desglose del diseño de información, y la primer parte del diseño de información es entender qué necesidad tiene el público objetivo al que yo me estoy dirigiendo. Ese público objetivo puede ser usuarios de una fábrica o usuarios de una universidad a la que yo le tengo que solucionar el problema de moverse por dentro del edificio de forma autónoma. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les había dicho que un diseño de información bien aplicado genera autonomía en el usuario, porque hace que el usuario se pueda desenvolver de forma autónoma por su cuenta y no necesite ir a consultarle a un tercero, por ejemplo, qué piso tiene que subir para llegar al aula 8, ¿no? Si hay un buen diseño de información aplicado, uno entra, por ejemplo, a una universidad y ya sabe a dónde se tiene que dirigir por su cuenta. Bueno, eso es entender la necesidad del público objetivo. ¿A dónde entra la persuasión ahí? Justamente haciendo que mis piezas visuales sean lo suficientemente atractivas y fáciles de entender para que esa gente a la que yo quiero llegar se interese por eso que yo le estoy mostrando. Porque, repito, si la comunicación falla, si el diseño de información está mal hecho, la gente va a pasar por al lado del cartel, del póster, de la infografía, de la señalética, del mapa, del manual de instrucciones, cualquiera sea la pieza que yo le esté diseñando, y la va a pasar por alto. Ahora, si yo soy lo suficientemente persuasivo o persuasiva porque entiendo a mi público objetivo, porque conozco en su totalidad cuál es el objetivo de mi mensaje, y obviamente tengo un estudio de los elementos visuales y de la percepción, cosas que todavía no vimos, pero me voy adelantando, puedo hacer una pieza que digan, che, qué copado esto, me voy a quedar mirándolo. Y ahí la comunicación, como decía más arriba, ¿sí?, tiene una comprobación por parte del receptor y es positiva. Sí. Bueno, a mí me gusta una manera de ser persuasivo en fotografía, poner como una página, no sé, cualquier página que mostrando más acerca del tema. Creo que eso sería más persuasivo en la infografía, mostrando una página, o sea, de Instagram, que el usuario entre, vea qué más hay, aparte del cartel llamativo. Bien, está bien. Eso dependiendo, obviamente, lo que vos estés queriendo mostrar, ¿no? Si vos estás haciendo una infografía sobre un tema específico, como por ejemplo la que veíamos antes de la historia del cine, digo, probablemente vos estés haciendo una infografía sobre la historia del cine porque así se te lo requirió y porque va a estar apuntada a un público objetivo interesado en la historia del cine, porque vamos a ponerla en un contexto determinado, ¿no? Como les decía antes, en un museo donde se va a hacer una muestra tal. Ahora, si vos lo que estás, por ejemplo, queriendo mostrar y desarrollar es, o lograr, es el crecimiento de una cuenta de Instagram X, ¿sí?, porque tenés un emprendimiento, o porque sos artista y querés que la gente conozca tus obras y demás, y las tenés volcadas en un Instagram, por ejemplo, bueno, podés hacer piezas de diseño de información e incluso pensar en alguna cuestión más interactiva para el usuario que lleve a que ese usuario termine en, por ejemplo, esa página determinada de Instagram, ¿sí? Y ahí, bueno, la persuasión está dada en que vos querías que lleguen a tu Instagram y, por ejemplo, te empiecen a seguir, ¿no? Aumentar el número de seguidores de una cuenta determinada. A ver, lo bueno del diseño, o sea, nosotros, ahí le doy la palabra, ¿eh? Lo bueno de
de esta materia es que si bien estamos abocados al diseño de información, vamos a, como yo les dije, vamos a ir viendo otros mundillos del diseño, sobre todo del diseño gráfico, y obviamente que todos están muy vinculados entre sí, ¿bien? Porque utilizan las mismas herramientas prácticamente de comunicación. Y esto también después a ustedes les va a dar herramientas que son como muy aplicables en diferentes terrenos, ¿sí? Recién, por ejemplo, el ejemplo que me hizo darles el comentario de la compañera tiene que ver con un terreno de creador de contenido. Digo, yo no salgo de esta materia siendo creador de contenido, pero sí van a salir con herramientas para empezar a pensar, por ejemplo, cuáles van a ser las mejores estrategias para comunicar un contenido en relación a lo que se quiere conseguir. Bien, alguien había levantado la mano. Sí, yo, profe. En cuanto, por ahí me estoy adelantando un poco, pero si el objetivo por ahí no es intentar convencer, no persuadir a la persona, sino que la persona tiene una necesidad y yo quiero comunicársela directamente. O sea, lo que quiero decir es que con esta forma de comunicación que vimos recién, por ahí la persona le creamos una necesidad y la convencemos para que vaya y, no sé, compre nuestro producto. Pero Bien. ¿hay otra forma de comunicación para cuando la persona necesita ese producto y nosotros se lo hacemos llegar? ¿O es la misma? En realidad es la misma, porque, a ver, pensemos, es muy difícil no pensar de esta manera porque vivimos en un sistema capitalista, ¿sí? O sea, y ahí les vuelvo a dar la importancia de entender nuestro aquí y nuestro ahora. Pensemos, por ejemplo, en que nosotros estamos queriendo promocionar un producto para personas diabéticas o personas celíacas, ¿sí? Personas que tienen una enfermedad o que están pasando como por un problema de salud, ¿sí? Vamos a ir a la celiaquía, para poner un ejemplo concreto. Bueno, nosotros sabemos que esa gente, los celíacos y las celíacas, tienen un problema y por lo tanto su propio problema les deviene en una necesidad, que es consumir productos sin TAC. ¿Sí? Bueno, supónganse que mañana hay un laboratorio farmacéutico que crea una vacuna contra la celiaquía. Estoy inventando chamullo, o sea, chamullo al 100%, ¿sí? Pero imagínense que mañana surge una vacuna contra la celiaquía. Bien. Nos contratan a nosotros, diseñadores de información y diseñadores gráficos, porque esto también lo vamos a hablar más adelante, pero el diseño de información es una profesión, es una disciplina interdisciplinaria. Siempre en general los diseñadores de información trabajan en conjunto con diseñadores gráficos, con antropólogos, con sociólogos, con psicólogos, ¿sí? Porque arman equipos con todas esas profesiones porque cada uno se va a encargar de su área, pero para lograr como el conocimiento total de lo que se necesita hacer. Entonces nos contratan a nuestro equipo para diseñar la publicidad de esta vacuna y la parte de manual de usuario de esta vacuna, ¿no? El prospecto que va a ir acompañado de la vacuna, ¿no? Para que el paciente o el usuario pueda leer y entender qué es lo que se está poniendo en el cuerpo o cómo se lo tiene que aplicar, si supónganse fuera una vacuna que me la puedo aplicar sola en mi casa, ¿sí? Ahí aparece la cuestión de que es un producto que está para cumplir una necesidad, no crearla, porque yo estoy justamente intentando solucionar un problema para gente que ya tenía ese problema, pero al mismo tiempo
voy a querer que se conozca mi producto y compren mi producto. ¿Sí? Que llegue a la mayor cantidad de gente que padece este problema de celiaquía y accedan a esta vacuna, ¿sí? Después, ahí obviamente con cuestiones que tienen que ver con la salud, tendrá, digamos, entrará en juego la intervención del Estado, si es una aplicación gratuita, si es una aplicación privada, si hacemos publicidad, si hacemos propaganda. La publicidad y la propaganda son cosas diferentes. La publicidad tiene fines comerciales y la propaganda no. ¿Sí? La propaganda no tiene fines comerciales, es simplemente dar a conocer una situación o dar a conocer algo. Entonces, bueno, ahí se irá viendo, ¿sí? Pero en realidad, por eso yo les digo que es muy difícil el desligarse de la persuasión, porque de alguna u otra manera siempre estamos buscando el captar la atención del receptor, sea con lo que sea que estemos haciendo. Claro, a mí me surgió la duda más que nada por lo que dijiste del cartel, viste, cuando llegas a la facultad y ves el cartel del aula 9, por ahí es algo que vos necesitas, pero que la otra persona te lo da sin intentar persuadirte. Claro, no, es que ahí vos no estás persuadiendo desde el aspecto comercial de la palabra persuadir, ¿sí? Vos ahí estás persuadiendo en el sentido de hacer que ese cartel sea lo suficientemente llamativo para que el que ingresa a la facultad lo vea, ¿sí? Y con eso ya está, ya cumpliste El objetivo. tu objetivo. Claro, ¿sí? ok, gracias. No, de nada. Bueno, obviamente que el ejemplo más fácil para entender el modelo de comunicación que pone énfasis en los efectos es el anuncio publicitario, ¿sí? Es como el ejemplo por default, porque justamente lo que intenta hacer es generar una ganancia a partir de la comunicación, ¿sí? Hacer que el receptor se interese por ese producto específico. Obviamente, bueno, para esto van a utilizar colores brillantes, imágenes atractivas, bueno, esto cuando veamos los elementos visuales lo vamos a empezar a entender mejor, pero una tipografía determinada para un objetivo determinado, para que eso llame tanto la atención que genere mucho impacto en el receptor, ¿sí? Bueno, acá hay un anuncio, una gran publicidad. Acá simplemente les cuento un poquito la historia de esta foto, si no, esto ya no es contenido, sino es para que conozcan el contexto de esta foto. Bueno, famosa compañía de alimentos McDonald's presentó una de las mejores obras maestras publicitarias de la industria alimentaria. La campaña, que iba acompañada de una canción interpretada por Justin Timberlake, se centraba en el tema del amor. Fíjense, estamos todavía muy tempranos en la materia, pero fíjense cómo empiezan a introducir un concepto, ¿no? El tema del amor, que es un tema universal. Besar es una actividad que suelen hacer con frecuencia las parejas de amantes, por lo que el anuncio mostraba una hamburguesa con forma de labios humanos y un consumidor inclinándose con absoluto deleite. Fíjense que esta publicidad, o sea, esta imagen publicitaria, no es la típica, o sea, prácticamente no tiene texto, ¿sí? Tiene el loguito chiquitito arriba, que es ya un símbolo, porque es culturalmente conocido, ya vemos los dos arquitos dorados y sabemos, o sea, ya sabemos de qué se está hablando. Y el pequeño eslogan que tiene McDonald's, que es I'm loving it, y que es el con el que acompañan a todas sus piezas publicitarias. Pero fíjense que esta imagen no tiene hasta ni siquiera un llamador, ¿sí? Un llamador es vení y disfruta tu hamburguesa, o Big Mac al 50% off.
no tiene nada más que una imagen a la que yo asocio con este logo que ya todo el mundo conoce. Y esto tiene que ver con la idea de que llega un momento cuando las marcas son tan populares, ya son tan conocidas, donde las marcas ya no venden un producto, sino que lo que venden son experiencias. ¿Sí? Entonces, yo veo esta imagen y veo el logo de McDonald's y automáticamente me dan ganas de ir a tener esta sensación de deleite que veo en la imagen. ¿Sí? Después, bueno, cada uno individualmente me dirá, bueno, a mí las hamburguesas de McDonald's no me gustan, prefiero las de Burger King, o no me gustan las hamburguesas, pero ahí ya entraríamos como en el terreno de lo individual y obviamente que la comunicación, sobre todo la comunicación que pone énfasis en los efectos, se aplica, ¿sí?, como a un conjunto social de mayor magnitud y no tanto a cuestiones individuales, ¿sí? Bueno, después, cuando empecemos nosotros a hacer los trabajos prácticos, vamos a ir viendo como los diferentes recursos. Obviamente que yo puedo comunicar a partir de fotografía, como en este caso, o puedo comunicar a partir de ilustraciones, como es el caso de la infografía, o a partir de gráficos, o a partir de iconos. Bien, eso después lo vamos a ir viendo y entendiendo, pero obviamente que todos los recursos visuales existentes van a ser válidos para la realización de nuestras piezas gráficas. Bien. Bueno, el tercer modelo es el de la comunicación que pone el énfasis en los procesos intersubjetivos. Bien, bueno, acá la cosa se empieza a mezclar un poquito más, pero no se preocupen que tampoco es que es tan complicado. Lo importante de los procesos intersubjetivos es que se incorpora el concepto de emirrec, ¿sí? Ya no hay una figura de emisor ni una figura de receptor como tal, sino que empieza a ser lo mismo. Bien, es un intercambio de información constante el que se da en este modelo de información. Bien, por eso habla de acto de informar, de transmitir, de emitir, comunicar. Diálogo, intercambio, la relación de compartir, comunicarse. Bien, por eso dice, la comunicación está dada por dos o más seres que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos. Se pasa de la existencia individual a la existencia comunitaria y colectiva. Estado total de reciprocidad. ¿Esto en dónde lo vemos? A ver. Sí. Bien. Pero si lo pensamos de forma visual. Sí. Dos manos agarrando un mate, se me ocurre. Como que... Bueno, ahí te me fuiste a lo conceptual, pero está muy bien. Sí. A ver, si yo tuviera que pensar en un diseño de información que aplique algo de los procesos intersubjetivos, ¿en qué se les ocurre? Un chat. Un chat. ¿Y dónde aparecen los chats? La idea del chat. En redes sociales. Muy bien. Una interfaz de una red social, por ejemplo. ¿Sí? Yo, de hecho, el ejemplo que les había traído es el de Reddit. ¿Sí? Ahora lo vemos. También pueden ser intervenciones que hagan que el receptor tenga que interactuar con ellas, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a la idea del museo, ¿no? Imagínense que ustedes entran a un museo y se les propone como una especie de
situación en donde ustedes se tienen que meter ahí e interactuar con el entorno y con los otros que están al lado de ustedes, ¿no? Les generan una experiencia colectiva en relación a la intervención de, por ejemplo, imagínense una infografía, pero tridimensional, en donde ustedes están ahí dentro con otras personas y tienen que ir interactuando y haciendo cosas. Bueno, ahí se genera también esta idea de el EMIREC, porque ustedes no están siendo solamente receptores, sino que al mismo tiempo están siendo emisores de lo que están haciendo en ese mismo momento, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es la interacción y el diálogo entre el emisor y el receptor. ¿Bien? Un ejemplo podría ser sitios web interactivos, que fomenta la comunicación y la interacción entre los usuarios. El diseño utilizaría elementos como la navegación clara y la disposición de los elementos para guiar la atención del usuario y fomentar el diálogo. ¿A qué se refiere con espacio negativo? Espacio negativo es un elemento visual que vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente es el espacio donde no hay nada en un diseño. O sea, son los aires, llamémosle, en el diseño, para darle lectura a las piezas. Porque uno a veces cuando empieza a diseñar cree que todo tiene que estar envuelto de contenido y de información, y sin embargo los espacios negativos, es decir, estos espacios donde no hay información, funcionan para que la lectura, ¿sí?, se desarrolle de mejor manera. Por ejemplo, el foco de esta imagen está puesta acá, ¿sí?, de esta foto. Si bien yo entiendo el rostro, esto es casi una silueta, ¿sí?, porque recién acá tengo textura. Entonces, esta silueta, toda esta parte del póster es casi un espacio negativo, porque fíjate que no tiene nada de información. Entonces, al no tener información acá, hace que la vista, el ojo del usuario, se posicione automáticamente en este sector. Si voy a la infografía, que por la disposición de las letras, tiene una lectura en diagonal. Si yo leo historia del cine, empiezo leyendo esto y después termino leyendo esto, ¿sí?, por cuestiones de lectura occidental, por supuesto. Empiezo a ver también que entre los párrafos hay espacios, y después alrededor de todo hay como ciertos aspectos donde no hay nada, por ahí más que una texturita o algo, que también hacen que la vista tenga un anclaje en esta dirección. ¿Sí? Es como los espacios que vos usás de forma... ¿Por qué negativo? Porque es justamente el contraste con el fondo, en donde no hay información y por lo tanto hace que la lectura de la imagen sea más eficaz. Igual eso después, digo, lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos los elementos visuales, pero para que los vayan conociendo. Bueno, como ejemplo les traje Reddit, pero porque es como, nada, una plataforma todavía, una red social y una plataforma más de intercambio todavía que, por ejemplo, Instagram o Facebook o Twitter. Bueno, Twitter no tanto, porque Twitter es como un constante también intercambio, justamente. De hecho, uno en Twitter le puede escribir prácticamente a cualquier persona, le puede responder. Pero me interesó esta particularmente por esto, ¿sí? Como que vos podés crear, ¿sí?, tus subreddits para temas específicos que cada usuario puede crear, y después vos te podés suscribir a eso
y comentar y poner imágenes y artículos. Entonces, fíjense que por ahí yo creo un tema como emisor, pero después yo dejo de ser emisor de ese tema, pasa a ser otro que me publica una imagen. Entonces, ahí yo paso a ser receptor de mi propio tema en algún punto, ¿sí? Y obviamente que la interfaz de las aplicaciones necesita la intervención de un diseñador. Ahora, obviamente, ya ustedes escucharon hablar de el diseño UX, UI, ¿sí? Esto ya creo que había surgido en una de las clases, que es otra pata del diseño, ¿sí? Pero para ser diseñador UX, UI, obviamente que hay que tener conocimientos de diseño de información y de diseño gráfico. Porque, repito, las herramientas y la lógica de comunicación son compartidas. Bien, yo tengo que poder darle al usuario una interfaz lo más amigable posible para que se entienda a dónde se publica o cómo se sube una imagen, ¿sí? O hacia dónde se tiene que dirigir si quiere enviar un mensaje privado. Todo eso tiene que ver con cierta iconografía, elemento visual, y con la distribución de los elementos en el espacio de trabajo. Bien, el espacio de trabajo vamos a llamarle a el espacio destinado al diseño determinado. Si yo estoy haciendo una infografía, el espacio de trabajo será el tamaño que tenga la infografía que yo estoy haciendo. Si estoy haciendo una aplicación para celular, el espacio de trabajo va a ser la dimensión que tenga la pantalla del celular, ¿sí? Si estoy haciendo una historia para Instagram, mi espacio de trabajo tendrá que ver con una dimensión relacionada con las historias de Instagram, ¿sí? Es el espacio que yo cuento para desarrollar mi diseño. Los espacios de trabajo pueden ser verticales, horizontales, en relación a dónde va a estar aplicado ese diseño particular. Bien, y por último, tenemos el modelo de comunicación que pone énfasis en los procesos culturales, ¿sí? Este por ahí es como el más complejo, ¿sí? Y casi que les diría que el de mayor dificultad de aplicación en relación a nuestro contexto, ¿no? Porque, digamos, el modelo de comunicación que pone énfasis en los procesos culturales va a ser aquel que se posicione en un sector cultural determinado y cada sector social y cultural determinado va a tener intereses que los interpelen colectivamente. ¿Sí? Imagínense que ustedes quieren hacer una comunicación para pura y exclusivamente una comunidad indígena, ¿sí? Bueno, las comunidades indígenas, cada una de las comunidades indígenas comparten entre sí símbolos, conocimientos que son propios de esa cultura, ¿sí? Van a compartir conocimientos y símbolos con el resto del contexto en el que se desarrollen, pero asimismo, como cultura propia, van a tener simbología determinada, ¿sí? Y así con cada uno de los grupos sociales y culturales determinados en una sociedad macro, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, podemos pensar en un montón de grupos culturales dentro, por ejemplo, de nuestro país. En un montón. ¿Bien? Entonces, la comunicación como producción social de sentido.
Porque si yo estoy queriéndome comunicar a un grupo cultural determinado, es porque esa comunicación tiene un sentido específico en sí mismo. Y por eso va determinado a ese grupo cultural en específico. ¿Sí? Por eso esto también. ¿Sí? Se reconocen los procesos culturales como una lucha por el sentido, donde los sujetos, individuales o colectivos, interpelan y se ven interpelados en una puja constante por la significación. Son ellos, necesitan sentirse identificados con algo. ¿Bien? Interjuego constante aún en la diferencia y la simetría. ¿Por qué? Porque, repito, al ser grupos culturales determinados, suelen ser minorías. ¿Sí? Entonces, esas minorías necesitan una diferenciación específica. Bien, bueno. Y acá hablando de cómo se involucra en el modelo que pone énfasis en los aspectos culturales el diseño visual, ¿sí? O la comunicación visual. Debe considerar las convenciones y contextos culturales en los que se llevará a cabo la comunicación, lo que les explicaba recién. Se deben tomar en cuenta las diferencias culturales en la interpretación de los mensajes visuales y adaptar el diseño para comunicar de manera efectiva en diferentes contextos culturales. Fíjense que esto de comunicar de manera efectiva es el todo siempre. La comunicación tiene que ser efectiva, si no, fracasé como diseñador. Un ejemplo de esto podría ser la creación de una campaña publicitaria que utiliza iconografía y símbolos culturales específicos para comunicar de manera efectiva en diferentes contextos culturales. Piensen, por ejemplo, en las banderas, ¿sí? De las identidades de género, ¿sí? Que hoy en día el abanico de identidades de género se amplificó un montón. Tenemos una bandera para la bisexualidad, una bandera para la intersexualidad, una bandera para la pansexualidad, para la transexualidad, ¿sí? Bueno, para la homosexualidad, obviamente. Hay un montón, nombré las que se me vinieron rápido a la cabeza, hay un montón más, pero fíjense cómo cada grupo que se identifica con una identidad de género específica, al mismo tiempo crea una iconografía determinada, que en este caso es una bandera determinada de banda de colores. Según qué colores tenga cada una de las banderas, es el grupo que se va a identificar con eso. ¿Bien? Bueno, a esto se refiere con los grupos culturales, ¿sí? Los grupos culturales también pueden ser etarios, personas mayores, personas de la tercera edad. Siempre que estoy hablando de grupos culturales, voy a estar pensando en un grupo más reducido, o sea, mi público específico, mi público objetivo va a ser más reducido en su tamaño. No le estoy hablando a todas las mujeres de la Argentina. Le estoy hablando a las mujeres argentinas que van de los 60 hasta los 100 años, por ejemplo, ¿sí? O 70, porque hoy en día también el concepto de persona de la tercera edad o de anciano se corrió con el correr del tiempo. Entonces hoy una persona de 65 años ya no es un anciano, ya no es una persona vieja, es una persona grande, pero que suelen estar todavía recontractivos. Hoy en día el concepto de anciano se corrió mucho, de hecho. Entonces, el diseño consideraría los valores y convenciones culturales para asegurarse de que el mensaje sea bien recibido y entendido.
Por supuesto que a la hora de generar una pieza de comunicación que pone énfasis en el aspecto cultural, yo tengo que recopilar un montón de información y vincularme con el aquí y ahora de esa cultura a la que estoy queriendo comunicar. Si yo no sé nada sobre la transexualidad, me va a ser muy difícil generar una pieza de comunicación efectiva para ese grupo determinado, porque desde la ignorancia uno nunca puede partir para la creación de algo, ¿sí? Necesito entender cuáles son sus intereses, probablemente necesite entender cuál es su lucha, cuáles son los derechos que les faltan o cuáles son sus necesidades, justamente, cuál es la iconografía que utilizan, con qué se representan, con qué se identifican, con qué no se identifican. Y una vez que recabé y que encontré toda esa información, recién ahí puedo empezar a pensar en una pieza gráfica, una pieza de diseño que se vincule con sus necesidades, ¿sí? Con su convención y contexto cultural. Bueno, acá, por ejemplo, lo que les mencionaba recién de las personas mayores, acá también esto simplemente es una explicación de este anuncio. Es para acabar con la discriminación etaria, el Departamento de Servicios para Personas Mayores y Discapacitados de San Francisco puso un par de ojos con aspecto de persona mayor en 5 rostros, bueno, acá les traje 2 de ejemplo, de personas con aspecto más joven, ¿no? Entonces, el anuncio básicamente recurría a esto: el coraje nunca envejece, la creatividad nunca envejece. Entonces era como un anuncio posicionado en tratar de terminar con la discriminación que estaban surgiendo las personas mayores o los discapacitados en relación justamente a esto, de que muchas veces se considera que, bueno, llegaste a viejo, ya no servís para nada, ¿no? Esto obviamente que va a depender mucho de la sociedad. Hay sociedades que son mucho más receptivas con sus personas mayores y hay sociedades que son mucho más crueles. Lo mismo, ni hablar con las ideologías de género o con las identidades de género o las relaciones entre los hombres, las mujeres, ¿sí? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero imagínense pensar anuncios sobre los derechos de la mujer en Irán. Imagínense los anuncios sobre los derechos de la mujer que vemos acá en nuestro país, en Argentina, serían impensados en, por ejemplo, los países de Medio Oriente, ¿sí? Porque culturalmente hablando, cada grupo cultural ocupa lugares muy diferentes, muy diferentes. Y acá vuelve a ser importante lo que hablábamos la semana pasada, de entender cuál es el contexto social de nuestra comunicación. Una vez que yo entiendo el contexto social, le puedo dar mucho más peso e identidad a mi mensaje. Bien. Y después se empieza a desprender todo el resto. Una vez que yo entiendo mi contexto y determino mi público objetivo, bueno, empieza la cuestión de estudio perceptivo, de ver, bueno, cuáles van a ser aquellos elementos visuales que mi público objetivo recepciona de mejor manera, qué colores recepcionan de mejor manera, ¿sí? Entonces, ahí se va a ir abriendo cada vez más el abanico. La semana que viene, cuando nos adentremos en las funciones del lenguaje, vamos a empezar a poder crear textos de forma mucho más consciente en relación al tipo de mensaje que queramos crear.
Y obviamente vamos a tener la misma lógica. Esta aplicación de texto, o sea, esta aplicación lingüística, que son las funciones del lenguaje, vamos a ver cómo se aplican a lo visual, a la comunicación visual, ¿sí? Porque son claramente proyectables a diseños visuales, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un videíto. Esperen que les voy a dejar de compartir acá. Ah, perdón. Bau, que no veía el chat. ¿Querés que te lo vuelva a poner el modelo? No, tranqui, después cuando pases esos apuntes por el mail, después lo anoto. Ah, bueno, dale, si no, no hay problema. Es que no veía el chat por eso. Tranqui, no pasa nada. Bueno, ahora para terminar, les voy a mostrar un videíto parecido al de la semana pasada, pero bueno, ahora en vez de ser una mujer, es un hombre un poco más grande, también diseñador, que habla un poco sobre esto de entender por qué el diseño ayuda, ¿sí? De hecho, el video se llama El diseño ayuda, pero hay una parte del video que me parece muy interesante, que él hace una triangulación, ¿sí? La van a ver porque de hecho el video es muy gráfico, hace una triangulación para entender esta lógica de cómo el emisor interpela al receptor, ¿sí? Con el diseño. Así que bueno, veamos el video y después hacemos el cierre de la clase con algunas conclusiones o algunas dudas que hayan quedado. Ahí está. Ahí se ve, ¿no, YouTube? Sí, profe. Sí, se ve. ¿Y se escucha? Se escucha. Sí, se escucha. Bueno, vamos a darle play entonces. Comencemos por las gracias. Muchas gracias, soy el último, o sea que bueno, tranquilos, va bien. Si se ha aguantado hasta ahora, pues ya lo que queda no será nada. Ciertamente, como decía Teo, soy diseñador gráfico. Y cuando dices esto, pues habitualmente tu interlocutor pues dice, ¡ay, qué bonito! ¿No? Y, hombre, la verdad es que sí, ¿verdad? Hay cosas peores, bastante cosas peores. Pero, ¿por qué dice qué bonito? Si no porque lo admire, no porque lo entienda, no porque sepa exactamente qué es lo que estamos haciendo. Es cuando te dice, haces carteles, haces logotipos, haces dibujas bien. Yo también tengo un ordenador, yo utilizo el Mac, lo prefiero a otro tipo de ordenadores, ¿no? Y dices, no, cuidado, el diseño es otra cosa. El diseño es otra actividad. Entonces lo que vemos es que hay muchos prejuicios, mucho desconocimiento, mucho hablar. Cuando hablo del cartel, cuando hablo del logotipo, cuando hablo de la camiseta que compré, que era muy bonita, me gustó más su diseño, lo que estoy hablando de los resultados, no se tienen en cuenta los planteamientos, los objetivos, las problemáticas, lo que solucionamos. Se está planteando. En esos aspectos hay una visión muy centrada en lo que es la expresión y no la comunicación, y eso entra en relación con el artes versus diseño. Y ahí entramos en una problemática, en enjundia, en un algo muy serio. Pero eso luego. Hace 45.000 años, poco más o menos, el ser humano se dio cuenta, lo pensó, lo descubrió, fue la casualidad, aparecieron manos en las cuevas, aparecieron dibujos en las cuevas. Y fue consciente de que eso permanecía. El ser humano es un ser visual, es radicalmente visual, es contractualmente visual.
Es decir, la credibilidad que estamos generando respecto a aquellos que vemos es altísima. La respuesta a los estímulos visuales supera el 80%, los estímulos visuales que nos llegan están en torno al más del 80%, y la respuesta respecto a eso también está en torno al 80% de aceptación de esa respuesta. Estudios analíticos. Nos creemos lo que vemos. Es problemático. Es muy problemático creerse lo que uno ve. Y cuando estamos en realidades virtuales, en simulación, es todavía más problemático, porque antes se veía la trampa, ahora empieza a no verse la trampa, con lo cual estamos en un problema. El ser humano es un ser visual, es una realidad. ¿Qué descubrimos? La permanencia de la imagen. ¿Qué descubrieron hace 5.000 años? Que aquello que hizo alguien, ese alguien desapareció, pero aquello que hizo permanecía. Entonces descubrieron que Chicos, aquello... perdón, si pueden mutear los mics, porque escucho como... Sí, ahí recién lo muteó, Gonzo. Ah, dale, genial. Que hizo sirve para recordar quién lo hizo. Y eso es muy importante porque habla de la permanencia de la imagen y de la trascendencia del ser. De la trascendencia del ser. Reconozco, y fue el abuelo, el padre, un antecesor que hizo aquello, que nos lo explicó, que nos lo enseñó, que lo aprendimos. Fundamental. La trascendencia del ser es la permanencia de la comunicación. Hace 5.000 años, poco más o menos, sumerios, en distintos lugares, en distintas culturas, sin necesariamente tener ninguna relación, desarrollan escrituras. Y es el paso radical de la prehistoria a la historia. Hay una conciencia clara de que podemos contar cosas y otros las podrán recoger y aprenderán a lo mejor de mis aciertos o de mis errores. Fundamental, comunicación. Hemos dicho que esa comunicación es consustancial en todos nosotros, perfecto. Pero claro, no es en el mismo tono. No es en el mismo tono. ¿Cómo ha ido evolucionando? Yo soy diseñador gráfico, soy profesor de universidad, estoy al frente de un colegio oficial. La actividad visual, la construcción visual del discurso es común. Todos dibujáis, incluso algunos bien. Y casi todos os aclaráis con vuestros dibujos, con vuestros esquemas, con lo cual es útil. No necesariamente necesitamos una gran destreza, hay una actividad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A lo largo de los años, esto que es una actividad muy intrínseca a nuestra propia existencia se ha convertido en una generación visual más o menos casual, con una cierta habilidad, con unos ciertos recorridos. Hasta ahí llegamos todos. Con un alto nivel de implicación emocional. Eso, problema cuando tú tienes que desarrollar una imagen respecto a un dibujo realizado por un familiar, ¿no? Y te dicen, no, esta es la imagen de la empresa, la hice yo, mi hijo, mi sobrino, me la regaló. Hay una inmensa valor emocional, problemática comunicativa, y entonces, pues bueno, ¿cómo solventas, cómo explicas? Bueno, vamos a ir desarrollándolo. Ese primer nivel es un nivel de acceso, pues básicamente universal. Muy descuidado en la formación. Se enseña a escribir y se enseña a escribir con cuidado en el Oriente y se enseña a escribir además con intención, percibiendo la intensidad del trazo, la calidad del trazo, la sucesión de los trazos. Aquí se está empezando a enseñar a escribir mal, incluso con letra de palo, o incluso en algunas escuelas ya ni siquiera aprenden, no, directamente con tablets. En Finlandia están recuperando la caligrafía. Por algo será, por algo será. No es precisamente su sistema de enseñanza, un sistema de los más nefastos que tenemos en Europa. A lo mejor tenemos que recuperar la caligrafía y otras muchas actividades plásticas porque son herramientas de control, de destreza, de seguridad personal, no solamente de dominio, que a veces parecía de que la cosa estaba como tenía que estar, no, es de destreza y de confianza. ¿Eso qué implica? Oficio. Tenemos que saber hacer las cosas. Aquí ya no todos llegamos. El oficio es el dominio instrumental, tenemos unos niveles de calidad, de artesanía, de control. Durante muchos años el diseño ha sido una actividad esencialmente de oficio. Empieza la profesión. Y la profesión tiene un momento muy claro en el mundo del diseño gráfico, que es 1548, Gutenberg, desarrollo de la imprenta. Gutenberg, Fuchs y Schoeffer ponen en marcha una industria. Especializado, Gutenberg un técnico, Schoeffer un calígrafo y Fuchs un inversor.
Un inversor que además era suegro de Schoeffer, por eso la imprenta, ellos se la llevaron y le dieron una patada a Gutenberg y se quedó fuera. Pero bueno, él se quedó con la fama y los otros se quedaron con la industria y el dinero. Cosas que pasan. Organización, tareas, profesión, especialización. Aquí ya estamos en otro nivel. Estamos en un nivel diferente de responsabilidades. Pero van pasando los años. ¿Qué estamos ahora? ¿Qué es lo que aporta la disciplina? Esencialmente, transversalidad, generación de conocimiento, visualización y evidencia de posibles resultados. Incluso en la conferencia de antes, cuando superpongo dos gráficas, ¿qué hago? Veo la realidad. Sí, la visualización es un elemento de generación de conocimiento. Las charlas son TEDx, esto es diseño, la D es diseño. Y una de las cosas y de las características de las singularidades que tiene el diseño también es esa, es que aporta conocimiento y se relaciona con conocimientos dispersos, con un médico, con un ingeniero, con un entomólogo, con un fabricante de tornillos, y con todo eso generas un determinado conocimiento. Vamos a plantear una definición ya del ámbito disciplinar. El diseño gráfico es el proceso de mediación entre la idea y la realidad con pleno conocimiento, importante, pleno conocimiento, pensamiento crítico, experimentación, análisis, adecuación, pertinencia y, sobre todo, compromiso con la sociedad y la naturaleza. Qué bonito. Lo he dicho yo. Sustancia. ¿Cuáles son los elementos característicos, permanentes, singulares, propios, invariables de todo esto que estamos haciendo nosotros? Porque no es que sean carteles o que sean logotipos o que sean souvenirs. Mucho de lo que hay en este museo es diseño, es expresión de la sociedad. Pues me gusta generar formulaciones matemáticas. Como estoy en entornos científicos, yo genero mis proyectos a partir de formulaciones matemáticas. Es una manera de darle credibilidad, como cuando digo que doy clases en biología, ¿no? Entonces, pues, el O condescendiente, el qué bonito condescendiente, se convierte en un qué bonito admirador. Digo, pero ¿cómo? Esto es científico. Suficientemente científico, sin perder de vista la parte humanística, suficientemente humanístico. Informar, identificar e inducir. Esas son las tres patas conceptuales robustas en torno a las cuales todo proyecto de diseño se articula. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuál es el emisor? Identificar al emisor. Lo que el diseño dice no es lo que dice el diseñador. Lo que dice el diseño es lo que dice a alguien, alguna entidad, alguna circunstancia. No es mi mensaje, es el mensaje de otro. Informar, por supuesto, de algo estamos explicando, algo queremos contar. Fue un buen diseño el de esta charla, hay gente, alguien informó bien, han venido. Pues eso quiere decir que algunos recursos visuales se han utilizado con suficiente eficacia para que hoy haya personas aquí. Pues eso es información que ha tenido un proceso exitoso. ¿Y todo eso para qué? Precisamente para que vengáis, para que estéis, para inducir un comportamiento. Esa inducción de comportamiento puede representar un cambio de dieta, puede representar un cambio de comportamiento sexual, puede representar un cambio de relaciones entre las personas, puede representar el respeto entre hombres y mujeres, puede representar la comprensión entre pueblos. ¿Por qué? Pues porque hay inducción de comportamientos. También puede ser manipulación. Y es un gran poder, con lo cual el diseño tiene una gran responsabilidad. Es disciplina, es gran responsabilidad. Si lo diferenciamos, la inducción puede ser eso, puede ser agresiva. ¿Qué es esto? El proyecto. Cualquier proyecto de diseño, cualquier actividad, cualquier producto de diseño, ¿en qué se mueve? Se mueve precisamente en los polos razonablemente atraídos gravitacionalmente por esta realidad, por los tres puntos focales: inducir, informar, identificar, incentro, baricentro, torcentro, y depende de cada proyecto se puede ir diferenciando. Y si es un proyecto muy personal, pues a lo mejor se va a un extremo, y eso es complejo, muy complejo. ¿Qué es lo que lo solventa? El proyecto. Y el proyecto es algo parecido al catalizador. Cuando estudiaba química me encantaba cuando decían, ¿qué es un catalizador? Dice, es algo que está, que no sirve para nada, pero si no está, no se alce, no funciona. Entonces, pero ¿esto es magia? No, es catalizador. Pero no se gasta, no. Pero si no está, no funciona, no. Ah, vale, pero no es magia, no, es catalizador. Pues el diseño es un catalizador. Si está, funciona, es eficacia.
Y si no está, ¿qué pasa? Pues no funciona, no es eficacia. El proyecto es ese crisol que une. Y entonces, a partir de entender el proyecto, vamos a hablar de arte versus diseño. Y voy rápido. Tenemos mucho en común. Mismos medios, mismos lenguajes, similares formaciones, pero diferente metodología. Y una radical diferencia, que es, tomo un esquema clásico de comunicación, que es muy conocido, peer, SOSIR, emisor, canal mensaje, receptor. ¿Qué es lo que pasa con el diseño? Un cambio radical. El emisor, el receptor. El mundo del arte pone su foco en el emisor. Es importante lo que el artista ve, lo que dice y cómo lo expresa. El mundo del diseño pone su punto focal radical en el receptor. Yo explico para que sea entendido aquello que quiero explicar. Puede darse el caso que uno quiera hacer alguna actividad plástica como artista, que interese que se vea la personalidad del autor. Puede darse el caso, pero eso es singular. Lo fundamental es emisor, receptor, y eso es un cambio entre el punto de vista de la expresión y la realidad de la comunicación. En el arte la expresión es esencial, en el diseño la comunicación es esencial. Estamos llegando, reflexión del proyecto. No se puede ser buen diseñador si no se es radicalmente generoso y humilde. Aquí pierdo la mitad de los diseñadores amigos. Entonces, cuando eso lo explico desde el colegio, dice, pues ya no me quiero colegiar, porque yo soy artista, libertad plena, no sé qué. Dice, pues no es eso, no. A lo mejor estás todavía en la profesión y no has entendido la disciplina. A lo mejor tienes que dar ese paso de crecimiento. Y ojo, servir, sí, servil, no. La importancia de la letra para un diseñador gráfico, porque forma palabras y las palabras son muy diferentes. Servir, sí, serviles, no. ¿Cuál es la esencia del diseño? Antes hemos visto la sustancia. ¿Cuál es la esencia del diseño? Aquello que constituye la naturaleza de las cosas. Esta es la esencia del diseño. El diseño ayuda. Muchas gracias. Bien. ¿Este video también lo puede pasar? Sí. Yo, como les decía antes, una vez que ya esté el EBEA, o sea, el entorno virtual, y pueda cargarles las clases, van a tener clase 1, el PDF de la semana pasada y el link de YouTube que vimos la semana pasada, y clase 2, bueno, el PDF de hoy más este link de YouTube como para que lo tengan siempre presente en el entorno virtual. Yo calculo que ya esta semana va a estar el EBEA, porque hoy ya me estuvieron pidiendo los datos, así que calculo que las aulas virtuales ya van a estar funcionando. De todas maneras, obviamente que una vez que esté todo subido, a ustedes se les va a notificar, ¿sí? Okay. Pero sí, no hay problema. Lo que me interesaba sobre todo de este video, digo, más allá de que hay como muchas partes que son muy interesantes, es esta triangulación que el expositor menciona, ¿no? Sobre esto de inducir, que bueno, nosotros hoy hablábamos de la persuasión. Vieron que él dice que sí, que la persuasión, el inducir al receptor puede, obviamente, tener en algún punto cuestiones relacionadas con la manipulación, pero no siempre es manipulación, sí que esto de inducir a la que cambie la conducta del receptor, ¿sí? En relación a lo que se esté buscando con la pieza de diseño determinada. Bien, este cambio de conducta, que la semana pasada hablábamos de convertir una realidad actual a una realidad deseada. Esto es un concepto de Frascara, que es del que me estoy basando los textos para armarles las diapositivas, principalmente, que son los textos que van a leer, los de Frascara. Tiene que ver con esto. Hay una realidad y a partir del diseño de información yo quiero que esa realidad que existe, convertirla a una realidad deseada. Bueno, eso se puede dar de muchas maneras. Hacer que las personas que fuman dejen de fumar, o hacer que las personas que entran a un hospital puedan manejarse solos por la señalética que se crea, o hacer que
quien se compra un mueble lo puede armar solo porque el manual de instrucciones es lo suficientemente eficaz para que su usuario tenga autonomía a la hora de armar el mueble, ¿sí? Entonces, esos pequeños objetivos, que parecen pequeños, pero en realidad son enormes, son los que convierten realidades y los que transforman las realidades. Y ese es principal, como el principal objetivo que vamos a tener como diseñadores de información. Después, otra cosa que sí me parecía importante de este video, que ya también lo habíamos nosotros mencionado, es esta diferencia entre el arte y el diseño, ¿sí? Si bien el diseño tiene un alto contenido creativo, se va a diferenciar del arte principalmente porque el arte va a poner siempre un principal foco en lo sensitivo del emisor, ¿sí? Lo que el emisor quiere transmitir, su expresión, la famosa frase expresión artística, y el diseño claramente que va a estar ligado sí o sí a la comunicación, ¿sí? Y hacer que el receptor entienda el mensaje. Por eso muchas veces a los artistas ni siquiera les importa que su pieza de arte se entienda, porque es parte de su construcción, o sea, no les importa que el otro lo entienda. Con el diseño no nos podemos dar ese lujo, ¿sí? Porque el diseño es comunicación, el diseño es realidad, el diseño es para la gente. Y después, como tercer punto muy importante del video, que igual ya lo veníamos trabajando, es que los diseñadores no emitimos mensajes propios, ¿sí? Rara vez el diseñador trabaja en un mensaje que es propio. Al diseñador lo contratan, al diseñador le piden que diseñe una determinada cuestión para un determinado objetivo. Entonces nosotros no estamos trabajando con un mensaje que es nuestro, sino que es de otro emisor. Entonces nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad de interpretación para saber qué es lo que se quiere comunicar y a quién se quiere comunicar para que se pueda dar la triangulación de manera efectiva. ¿Sí? Esto es como las tres puntas del video que me parecían como interesantes y más importantes. Y siempre los videos estos de las charlas TED son como muy dinámicos y nada, tienen como un lenguaje bastante amigable. Así que también siempre me gusta como traérselos para cerrar un poco la clase. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta?